siguiendo una serie en el libro de Santiago, y toda la serie se llama La conducta de la fe verdadera. Y el principio detrás de este título es precisamente que la verdadera fe siempre va a tener efectos en la forma en cómo vivimos. La verdadera fe va a afectar cómo nos relacionamos, cómo pensamos, cómo actuamos, cómo trabajamos, cómo usamos las fuentes que tenemos de dinero y tantas cosas en ese sentido, ¿verdad? Así que hoy es la continuación de los últimos 2 domingos. En el primer domingo hablábamos sobre la conducta en las pruebas. Y hoy, el domingo pasado, hablábamos sobre la conducta en la tentación. Hoy vamos a ver lo que Dios nos provee para poder vencer, para poder tener la conducta correcta, tanto en las pruebas como en las tentaciones. Porque en el primer domingo dijimos que el cristiano debe de mantener sus pruebas y de ser victorioso en las pruebas y de vencer las pruebas y de que las pruebas sean para la gloria de Dios y que cumplan su objetivo en nosotros, que es hacernos más y más como Cristo. Domingo pasado hablábamos de la importancia de que el cristiano venza en las tentaciones, que no podemos estar cayendo, que somos más que vencedores, y vimos cómo es que funciona la tentación, atrayéndonos con su deseo y con tantas cosas. Hoy vamos a ver cuál es el instrumento que Dios nos ha dado, qué es lo que Dios ha puesto en nuestras manos como la herramienta fundamental para que nosotros podamos, de una manera bien importante, para que nosotros podamos, mis amados hermanos, enfrentar las pruebas de esa manera y vencer las tentaciones de esa manera. Y para ello yo quiero invitarlos a reflexionar en Santiago, en el capítulo 1, los versículos 18 al 21 y el 25. Santiago capítulo 1, versículos 18 al 21 y 25. Y dice la palabra del Señor en estos versículos, dice las Sagradas Escrituras, dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Verso 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y mientras mi hermano sale con la bebé, hay un lugar allá afuera, hermano, que nosotros tenemos control para ellos. No sé si esposa, si tú le quieres ayudar y llevarlo para que puedan tener los niños en su lugar y ustedes puedan disfrutar. Están bien seguros y están bien bonitos ahí. Más bien ahí quisiera ir yo. Pero no puedo, tengo que estar aquí. Ahí juegan con ellos y les dan juguetitos y todo lo demás. Como les digo, ahí quisiera ir yo más bien. Así que muchos de ustedes llevan a sus niños ahí, ¿sí? Y los están tratando bien, así que qué bueno. Entonces dice la palabra del Señor en versículo 18: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. El versículo 25 dice: Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hoy quiero que veamos 2 cosas respecto a este instrumento que Dios nos ha dado. Y el primero de ellos es que la palabra es el instrumento que Dios nos ha dado. Y cuando hablamos de la palabra, hablamos de la Biblia. 66 libros inspirados que Dios nos ha dado como instrumento para poder enfrentar las pruebas siendo vencedores y que las pruebas cumplan su propósito en nosotros y para que podamos vencer las tentaciones también. Y veamos que en primer lugar las características de esta palabra son fundamentales.
En el versículo 18 dice la Escritura, Él, hablando sobre Dios, dice, de su voluntad nos hizo nacer. En otras palabras, es Dios quien de su propia voluntad nos hace nacer en la fe. Él es quien nos ha escogido, Él es quien nos ha llamado, Él es el quien nos ha entregado a Cristo, Él es el que nos tiene aquí buscándolo y siguiendo en su camino. Ahora, ¿cuál es el medio que Él usa, el instrumento que Él usa? Es la palabra. Y miren ustedes que en el verso 18 da una característica sobre la palabra. Y esa característica es la palabra de verdad. Eso es bien importante porque habla sobre la palabra de verdad. Ahora bien, vivimos en un mundo donde desgraciadamente la gente no cree en la verdad. Hay muchas personas que dicen, lo que es verdad para ti no es verdad para mí. Hay otros que dicen, tú quédate con tu verdad y yo me quedo con mi verdad. Incluso hay una gran campaña que se ha generado por los últimos 50 años, pero que en los últimos días ha agarrado mucha fuerza. Y los medios de comunicación, las películas, la música y tantas cosas están detrás de esto y le llaman tolerancia. Y le han cambiado la definición a tolerancia, porque la tolerancia es buena cuando entendemos que tolerar a alguien es respetar a esa persona. Pero hoy en día no hablan de tolerancia en el sentido de respetar otras creencias, sino hablan de tolerancia en el sentido de que todas las enseñanzas, todas las religiones, dice la gente, es verdad. Y entonces, aquí hay un problema serio, porque lo único que refleja esa posición, cuando una persona dice, oh, todas las religiones son verdad, lo único que refleja es una tremenda ignorancia de lo que las religiones enseñan. Porque, por ejemplo, unas religiones dicen que Dios es todo lo que existe. El árbol es Dios, las estrellas es Dios, la luna es Dios. Y luego venimos nosotros y nosotros, el cristianismo dice, solo hay un Dios, creador del cielo y de la tierra. Ambas cosas no pueden ser verdad. Ambas podrían ser mentira, pero ambas no pueden ser verdad, por definición lógica. Hay quienes vienen y creen que hay muchos dioses. Y hay quienes creemos que solo hay un Dios. Y la gente dice, todas las religiones son verdad. No es cierto, no puede ser. Eso está como decir 2 más 2 es 4 o 2 más 2 es 6. Y alguien dice, las dos respuestas están correctas. Déjenme decirle, yo no quiero pasar un puente construido por un ingeniero que crea de esa forma. Tendría serios problemas. Ni tampoco quiero ir donde un médico que diga, oh, sí, para ti, si para ti el riñón está en el cuello, está bien, no te preocupes, eso es correcto. Yo no quiero ir a un doctor que piense de esa manera. Tampoco quiero ir a una iglesia donde se enseñe eso. Porque una tiene que ser la verdad sobre todas las demás. Cuando eliminamos la verdad, entonces ya no nos queda nada contra qué comparar lo que se nos está enseñando, lo que se nos está diciendo. Y aquí la palabra del Señor dice que la Biblia, que la palabra de Dios es verdad. ¿Y cómo sabemos que es verdad? Pues sabemos que es verdad por muchas razones, de muchas maneras. Sus profecías se han cumplido al pie de la letra, siempre. Cuando ha habido una discusión entre la ciencia y la Biblia siempre ha salido ganadora. Hubo un tiempo que la ciencia afirmaba que la tierra era plana y la Biblia decía que Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. Y la verdad eterna de Dios ha permanecido sobre todo esto. Hubo un tiempo que la gente decía que era imposible encontrar agua dulce en el mar. Y hoy en día la ciencia ha descubierto que sí es posible encontrar agua dulce en el mar, porque los ríos entran con tanta fuerza en el mar que durante kilómetros todavía mantienen su dulzura de agua. Hubo un tiempo que la ciencia decía que habían 10.000 estrellas, y mientras que la Biblia
dice que las estrellas no se pueden contar. Y hoy en día sabemos que las estrellas no se pueden contar. Hubo un día que la ciencia decía que la Tierra era sostenida por elefantes o tortugas o por atlas. Y se morían con esa definición. Mientras que la Biblia siempre ha dicho en Isaías, cuelga la tierra, y en Job, cuelga la tierra sobre la nada. Y la Biblia ha probado vez tras vez su veracidad. Arqueólogos que se han reído de palabras que existen en la Biblia como politólogos. Y nunca habían encontrado nada que fundara esa palabra. Apenas 40, 50 años atrás descubrieron que en la ciudad de Filipos sí se usaba la palabra politólogos. La Biblia siempre ha demostrado ser la verdad. Y es la verdad por su fuente, porque la fuente de la palabra de Dios, de la Biblia, es Dios mismo. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, no lo tengo en pantalla, porque yo creo que todos deberíamos de saberla de memoria. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Pedro, capítulo 1, dice que tenemos la palabra profética más segura. Y cuando los profetas del Antiguo Testamento hablaban, decían, así dice el Señor. Jesucristo decía, yo os digo, ¿por qué? Porque Él es el Dios encarnado. Él es el Dios Hijo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Jesucristo es el Dios Hijo. Y luego los apóstoles hablan en base de la autoridad que el Espíritu Santo les da. La fuente de la Biblia es Dios mismo. Su contenido es verdadero. Fue escrita en aproximadamente 1500 años por aproximadamente 40 escritores de diferentes culturas, de diferentes épocas, de diferentes estratos sociales, de diferentes niveles educativos. Y toda la Biblia usted encuentra que tiene una unidad de tema. Usted encuentra que en la Escritura no hay contradicciones. Y déjeme decirle algo. Cuando alguien diga es que la Biblia se contradice, la pregunta que regularmente le cae a la boca a todos esos que dicen eso es, enséñame una. Porque la mayoría de ellos son como los pericos. Repiten lo que escuchan. Pero no han ellos mismos estudiado la palabra del Señor. Si la estudiaran, descubrirían como C.S. Lewis, como Lee Strobel y como muchos otros ateos que se han dedicado a estudiar la Biblia y cuando han terminado convertidos en defensores de la fe. Amén. Mis amados hermanos, la Biblia, la palabra, es el instrumento que Dios nos ha dado. Porque es la norma para evaluar si algo es verdad o no. Si alguien dice la naturaleza es Dios, la Biblia dice que no hay otro como Él, que la naturaleza es creada por Dios. Los periodistas hablan de la madre naturaleza. Dios habla de la creación de Él, dada al ser humano para que la administremos. Mis amados hermanos, la Biblia debe de ser la autoridad. Si usted se va de Louisville y va a otra iglesia, ¿cómo saber a qué iglesia ir? Evalúe todo lo que le enseñen a la luz de la palabra. Quizá usted se ha preguntado, ¿por qué aquí no oramos como oran en otros lados? ¿Por qué aquí no hacemos lo que hacen en otros lados? ¿Por qué aquí no, el pastor no hace esto? ¿Por qué no salta de banca en banca predicando? Yo no sé. Además, porque me duelen los huesos. No creo que sea muy bíblico el asunto. Evalúe absolutamente todo lo que hagan y digan a la luz de la palabra, porque este es el instrumento que Dios nos ha dado, porque esta es la palabra de verdad. Esta es la verdad, es el estándar de comparación. Por su fuente, por su contenido, por su autoridad. Miren ustedes que este instrumento que Dios nos ha dado para poder enfrentar las pruebas como debe de enfrentarla un cristiano y para vencer las tentaciones como debe de vencer, este es el instrumento.
Jesucristo mismo, cuando fue tentado, venció las tentaciones con un simple, así dice el Señor. Escrito está. Esa fue la respuesta. El diablo le ponía tentaciones a Jesucristo y él dijo, escrito está, escrito está, escrito está. ¿Quieres tú vencer las tentaciones en la vida? Conoce la palabra, usa la palabra. Sigue lo que la Escritura enseña. La palabra de Dios también nos regenera. Miren ustedes el versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer. ¿Qué significa esto de regenerar? Volver a ser, generar, volver a generar. No es tan complicada la palabra como suena, ¿cierto? La palabra de Dios dice que por medio de ella viene la fe. Quizás hay entre ustedes alguno o alguna que todavía no ha rendido su vida a Cristo, que todavía no ha venido a Cristo a pedirle perdón por sus pecados. Todavía no ha abierto su corazón al señorío de Cristo sobre su vida, a que Cristo sea su rey, su señor, su líder. Déjeme decirle, la forma como usted lo va a hacer es escuchando la palabra. Si usted me preguntas, pastor, me falta fe, ¿qué tengo que hacer? Yo le voy a decir qué hacer. Escuche la palabra. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? ¿La televisión? ¿La música? ¿A la gente que se inventa cosas? No, el oír la palabra de Dios. ¿Le falta fe? Oiga la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. ¿Le falta fortaleza para enfrentar las pruebas? Quizá usted está pasando por un tiempo difícil en este momento. ¿Qué hago, pastor? Me escondo, me huyo. Me voy a la montaña para que no me encuentren. No, no necesita hacer eso para que usted enfrente la prueba que está pasando. Venga la palabra, este es el instrumento que Dios le ha dado. Si usted está siendo tentado, más allá de lo que usted cree que pueda resistir, venga la palabra. Aquí va a encontrar lo que Dios tiene para su vida. La palabra nos hace nacer de nuevo. Dios la usa para que nosotros podamos nacer de nuevo. Dios la usa porque es perfecta. Amén, así es, Manuel. Es perfecta. La palabra de Dios es perfecta. ¿Ve cómo dice? Amén. ¿Sí? Es perfecta. Déjeme decirle por qué es perfecta. Es perfecta porque viene de un Dios perfecto. Aquí no pueden haber errores. No hay errores históricos, no hay errores científicos, no hay errores matemáticos y ciertamente no hay errores espirituales ni teológicos. Cuando la Biblia dice que Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, aunque no lo entendamos, eso es. Cuando la Biblia dice que Jesucristo nació de una virgen, aunque no sepamos cómo ocurrió, eso es. No hay errores aquí. Cuando la Biblia dice que Cristo fue crucificado y que resucitó al tercer día, eso es. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Eso es, esta es la verdad de Dios. Es perfecta. Así dice el versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley. Y miren ustedes que esto que es perfecto nos libera. Yo no sé ustedes, pero en mi épocas, en mi tiempo de pastor, ya van casi 20 años, desde que comenzamos. Déjenme decirle algo. Yo he encontrado mucha gente que no quiere aceptar la Biblia, que no quiere venir al Señor. Porque dice, no, yo no quiero dejar mi libertad. Hay muchos de que dicen, estoy muy joven, y como joven tengo que vivir la vida. Cuando esté viejito voy a hacer eso. Pues en primer lugar, nadie le garantiza que va a llegar a ser viejito, ¿cierto? En segundo lugar, cuando usted no está haciendo, cuando usted no está viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, usted no es libre. Usted es esclavo. Miren, señores, todos los seres humanos nacemos esclavos del pecado. Desde que nacemos. Les decía a los jóvenes esta mañana que la Biblia dice, en pecado me concibió mi madre. No está hablando que lo que se hace para concebir un hijo sea pecado. Si está dentro de los límites del matrimonio, eso no es pecado. Es un regalo de Dios.
¿Pero a qué se refiere el salmista cuando dice, en pecado me concibió mi madre? Lo que está diciendo es que somos pecadores desde el momento de la concepción. Todo ser humano es pecador desde que nace. Imagínense ustedes hacer una carta que nace un niño, nace una niña, mandarle un globo con una tarjeta que diga felicidades por el nuevo nacimiento y el versículo que ponga, en pecado me concibió mi madre. Probablemente no le vuelvan a hablar, ¿sí? Pero déjeme decirle, la Biblia lo dice que no hay justo ni aún uno. Y en realidad todos, aparte de Cristo, aparte de la palabra, somos esclavos del pecado. Pero cuando venimos a Cristo y la palabra mora en nosotros, vive en nosotros, y nuestra vida es sometida a la verdad de Dios, entonces es cuando somos verdaderamente libres. Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Usted cree que someterse a este libro lo va a esclavizar? No, al contrario, le va a dar la libertad verdadera. Lo va a poner en el camino del crecimiento. Lo va a poner en el camino de Dios. Este es el instrumento que Dios nos ha dado para poder enfrentar las pruebas y vencer las tentaciones. Porque la palabra es verdad. Porque la palabra nos regenera, nos recrea, nos hace nuevos, nos da nuevas perspectivas, nos da nuevas soluciones. Porque la verdad, la palabra es perfecta y no hay errores. Y cuando nos dice que hagamos algo, eso es lo perfecto. Lo imperfecto está afuera. Y además, la Biblia, la palabra, nos liberta. Pero hay una segunda cosa que quiero platicar con ustedes antes de dejarlos ir. Y es que la palabra es el instrumento que los creyentes debemos recibir. No solamente es el instrumento que Dios nos ha dado, de nada nos sirve que Dios nos la haya dado. Hay muchas Biblias, ustedes saben que año tras año este libro es el libro más vendido en el mundo. Hay múltiples traducciones. En español puedo pensar en la Reina Valera 1909, en la 60, en la 95, en la Reina Valera contemporánea, en la 77. Puedo pensar en la nueva traducción viviente, la nueva versión internacional, Biblia de las Américas, Biblia latinoamericana. Imaginen cuántas Biblias. Y hay muchísimas personas que tienen Biblias en sus casas, más de una. Pero están cerradas y puestas a un lado. Se han tomado muy literalmente aquel pasaje de que dice que hay que guardar la palabra. Se refiere a que hay que guardarla en la mente, en el corazón. No es que agarrar el libro y irla a guardar a un lugar donde nadie lo mire. Hay otras personas que cuando tocan la Biblia se enferman. ¿Ustedes saben por qué? Por el polvo que tiene encima, le da una gripe. ¿Que para qué? Sale. Mis amados hermanos, de nada sirve que Dios nos haya dado su verdad, su ley perfecta, su poder regenerador, su liberadora, si no la recibimos. Los creyentes debemos de responder positivamente a la palabra, interactuar con la Escritura. Y en los versículos 19 al 21 entendemos con 3 actitudes que debemos de tener sobre cómo recibir la palabra. Miren ustedes lo que dice. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, y aquí incluye ustedes, hermanas, esta es la versión antigua, la 60, que hombre es genérico, ser humano pues. Todo ser humano también, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar
vuestras almas. Hay tres cosas de cómo debemos recibir la palabra. La primera de ellas es con deseo. Debemos de estar deseosos de recibir la palabra. Miren lo que dice ahí en el versículo 19. Todo hombre, todo ser humano, toda persona pues, sea pronto para oír. Es el deseo de escuchar la palabra. Ustedes saben que ese deseo es característica de que en realidad somos cristianos. Cuando no somos cristianos, no queremos oír la palabra de Dios. Miren, yo no sé ustedes, pero cuando tenemos a una persona que amamos, que está lejos de nosotros, ¿acaso no quieren oír noticias de esa persona? ¿Acaso no quieren oír la voz de esa persona? ¿Acaso no quieren ver a esa persona? ¿Acaso no quieren estar cerca de esa persona? Esa es característica de que hay amor. Ahora, cuando no amamos a esa persona y nos llama, dice, oh hombre, aquí está llamando el pastor. ¿Me explico? Pero cuando amamos a una persona, oh, mira quién llama. A veces hasta ni podemos contestar de la alegría que nos están llamando. Mira quién llama y tal vez está timbrando. Contesta pues. Cuando amamos a Dios, Él nos está llamando. Y debe haber deseo en nuestro corazón. Contesta pues. Recíbela. Recíbela. Es la palabra, es la carta de amor que Dios te ha mandado. Es su voluntad, es su voz la que está ahí. Recíbela. Desea ser pronto para oírla. Significa busca la palabra. Perdónenme lo que les voy a decir. Pero me preocupa cuando tenemos que rogarles que vengan a oír la palabra. Me preocupa profundamente cuando tenemos que rogarles para que se involucren en un estudio bíblico. Y yo sé que estamos cansados, yo sé que tenemos problemas, yo sé que hay dificultades, yo sé que a veces estamos llenos de tiempo. Pero ¿qué ocurre con su lectura de la Biblia? Quizás usted no pueda venir al discipulado o al estudio bíblico, a la escuela dominical. No está bien, pero ni modo, es la realidad en que vivimos. Pero está leyendo la Biblia. Está usando su teléfono inteligente para buscar lugares, sitios donde puede escuchar la palabra del Señor cuando tiene tiempo. Gracias a vosotros, por ejemplo, tremendo ministerio de John MacArthur en español. Buena enseñanza. Está en español. Me explico. El deseo de leer, de aprender, de buscar un libro o algo para poder crecer y escuchar la palabra del Señor es importante. Pero miren ustedes que dice ahí la Biblia que seamos lentos para hablar. ¿A qué se refiere con eso? Pensar lo que vamos a decir. Usted sabe que nunca el cerebro se ha llenado por medio de la boca. Usted no llena el cerebro con la boca abierta. A veces estamos tan prontos para contestarle a la Biblia y decir, eso no se puede. Eso no se puede. O contradecir la Escritura. Ah, no, pero la psicología dice, ¿y a quién le importa lo que la psicología dice? Esta es la verdad. La psicología dice que todos los problemas que el ser humano tiene son producto de que alguien lo arruinó en el camino porque todos nacemos bien lindos y muy buena gente. Eso creen los psicólogos hasta que llegan a tener sus propios hijos. Mientras están en la universidad y son solteros, les encanta esa filosofía. Apenas les nace el primer niño, el primer día, ahí se les acabó ahí se les acabó la historia. ¿Me explico? Es la Biblia la que nos debe de guiar la palabra, la vida. No seamos prontos para hablar, seamos prontos para oír. Y no nos enojemos tampoco por lo que nos dice la Biblia. Yo no sé ustedes, yo he conocido gente que se ha enojado por mensajes
predicado, por exhortaciones que hemos dado, por textos que les hemos recetado. Pero no es conmigo. Si usted es la palabra de Dios, es entre usted y Dios, no es conmigo. Porque yo creo que usted está aquí esta mañana porque quiere escuchar la Biblia. Yo creo firmemente que usted vino esta mañana no a escuchar lo que yo tenía que decir. Hay gente mucho más inteligente que yo. Hay gente mucho más elocuente que yo. Hay gente mucho más avanzada que yo, que tiene más títulos. Pero usted está aquí porque quiere escuchar lo que la palabra del Señor dice. Y por eso es que esto me dedico a predicar la palabra. Eso es lo único que puedo hacer. No nos enojemos. Dice ahí Santiago, dice que sea tardo para airarse. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando nos enojamos con la Biblia, no vamos a actuar de acuerdo a la Biblia. Nos vamos a resentir con la Biblia. Y el problema es que todos y cada uno de nosotros, cristianos o no, con tiempo en la fe o nuevecitos en la fe, encontramos cosas con las cuales nos podemos enojar aquí en la Biblia porque nos tocan las áreas sensibles, ¿sí? Pone el dedo en la llaga y arde. No sé cuántos de ustedes han tenido un raspón, decimos en mi país. Conozco una niña a quien quiero muchísimo, que no está aquí, por cierto, es mi hija mayor, que cuando alguien tenía un golpe, llegaba y le decía el dedo, decía, ¡aui! La Biblia hace eso. Cuando tenemos un área que no estamos caminando, la Biblia llega y no nos dice ¡aui! Nos dice ¡ouch! Y por eso nos enojamos, pero tenemos que recibirla prontos, con deseo, y tenemos que hacerlo con pureza. Mire usted el verso 21, por lo cual desechando, es un proceso. Esa palabra desechando no significa algo que se hace una vez, significa es un proceso continuo, diario, es como desvistiéndose, tiene la misma idea. De toda inmundicia y abundancia de malicia. La inmundicia tiene que ver con lo externo, la malicia tiene que ver con lo interno. Imagínense ustedes que yo les diga, hermanos, me voy a ir a meter a un pantano y mientras estoy en el pantano me bañan. Me echan agua limpia para bañarme. Agarran una manguera y me la ponen para limpiarme. Yo estoy en el pantano y ustedes me están echando agua limpia. ¿Qué está pasando? Sigo sucio, estoy desperdiciando el agua, lo único que estoy haciendo, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer para que la manguera con agua limpia realmente me limpie? Tengo que salirme del pantano. Bueno, ya aprendieron lo que dice el texto. Ya no lo aprendemos así, ya no lo aprendimos, ¿cierto? Tenemos que salirnos de esa vida de inmundicia y de malicia para que la palabra de Dios nos limpie, nos purifique. Tenemos que comenzar a cuidar nuestra mente con lo que vemos, con lo que vimos, con lo que leemos, con lo que pensamos, con cómo nos relacionamos. Tenemos que dejar aquellas acciones que son contrarias a la voluntad de Dios y no nos enojemos por eso. Eso dice Santiago, no te enojes, no te aires. Por el contrario, hazlo gozoso, salte de donde estás. Salte de la Babilonia donde vives. Buen hondureño se lo voy a decir, saliste del pantano, hombre. Así hablamos allá en mi país. Sí, dice Ricky, ahí ya no escuchaba eso. ¿Están conmigo, hermanos? Hay que recibirla con deseo, hay que recibirla con pureza y en tercer y último lugar hay que recibirla con mansedumbre. Miren que la palabra mansedumbre tiene una idea y una idea sola. ¿Usted sabe quién es manso en el ejército? El soldado recluta es manso en el ejército. El cabo es manso para con su sargento. El sargento es manso para con su teniente. ¿Me están siguiendo? ¿Están prestando atención? ¿Ya entendieron lo que significa mansedumbre? Someterse a la autoridad de otro. Ponerse debajo de. Y cuando la Biblia dice que recibamos con mansedumbre la palabra implantada en nosotros, significa que nos pongamos abajo de la Biblia. No significa que la voy a dar en mi cabeza siempre. Significa que mi vida va a estar sometida a la autoridad de la Escritura.
Significa que cuando yo creo algo, yo digo, pero yo creo, ahí voy mal. La pregunta debe de ser, ¿qué dice la Biblia que tengo que creer? Y cuando yo descubro que lo que creo está en contra de la Biblia, abandono mi creencia y me someto a la de la Biblia. Y cuando descubro que lo que yo creía está de acuerdo con la Biblia, me regocijo y lo sigo creyendo, ya no porque yo lo creo, sino porque la Biblia lo dice. Eso significa, hermano, usted quiere vencer en las pruebas. Aquí está el instrumento que Dios nos ha dado para vencer en las pruebas. Usted quiere vencer en la tentación. Aquí está el instrumento que Dios nos ha dado para vencer en la tentación. Si usted estuviera peleando por su vida y de repente mira una espada ahí, ¿la agarraría o no la agarraría? Yo no lo pienso dos veces, hermano. Y entre más larga, mejor. Vamos realistas. Si alguien me viene persiguiendo, y ahí hay una pistola, ¿la agarraría usted? Yo espero que sí, porque yo sí. Yo no lo dudo dos veces. Aquí tenemos algo más importante que esto. Porque el enemigo de nuestras almas nos anda persiguiendo para devorarnos. Satanás quiere destruirnos. Quiere que terminemos nuestra vida en el infierno. Él quiere arruinar nuestro caminar con Cristo. Él quiere romper nuestras relaciones familiares. Quiere destruir quienes somos porque Él es el destructor. Él quiere que vivamos afuera de la voluntad de Dios. Él quiere que nos salgamos de la voluntad de Dios. Y esta es más poderosa que cualquier espada de dos filos. Y es mucho más poderosa que cualquier lanzador de misiles que puede existir. Es la verdad perfecta, liberadora y regeneradora de Dios para nosotros. Pero la única manera en que ustedes y yo vamos a poder vencer las pruebas como debemos de hacerlo y vencer las tentaciones como debemos de hacerlo es si recibimos esta palabra prontos para oír. Si nos salimos del pantano y dejamos que la palabra nos purifique, nos limpie. Y si nos sometemos a la autoridad de la Escritura. Si la Biblia lo dice, lo creo. Si la Biblia lo dice, lo hago. Si la Biblia lo dice, lo predico. Si la Biblia no lo dice, me olvido de ese asunto y lo dejo a un lado. Ese es el tipo de cristianos que vencen en las pruebas y vencen en la tentación. La próxima vez que usted no esté venciendo, no se pregunte por qué. Mejor vaya de un solo y reciba el instrumento de victoria que Dios nos ha dado. Padre, que esta mañana te damos gracias porque tú quieres que tus hijos seamos más que vencedores. Te damos gracias, Señor amado, porque pruebas y tentaciones siempre van a haber. Te damos gracias, Señor bendito, porque esas pruebas y tentaciones en realidad, cuando son vencidas, sirven para que la imagen de Cristo se forme más y más en nosotros. Señor amado, en esta hora te damos gracias porque tú nos has dado tu palabra, que es verdad, que nos regenera, que nos hace nacer, que es perfecta y que nos da libertad. Y Señor, en esta hora te pedimos que nos perdones, porque en diferentes grados nuestra respuesta a tu palabra, Señor, no ha sido todo lo que debiera de haber sido. Señor, en esta hora nos acercamos a ti para rogarte por tu Espíritu Santo que nos ayudes a estar deseosos para oír tu palabra, para que seamos prontos a escucharla. Y decidimos hoy salirnos del pantano, dejar toda inmundicia, dejar toda malicia y dejar que tu palabra nos limpie, nos purifique en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de sentir, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vivir, en las reacciones y acciones que tenemos, Señor, que día con día, por el poder del Espíritu Santo en nosotros, podamos, oh Dios, vivir más bajo la soberanía, bajo la autoridad de tu palabra, Señor. Que la recibamos con mansedumbre, humillándonos ante ti, Señor. Y
Padre, en este lugar quizás haya más de alguna persona que no conoce a Cristo Jesús como su Salvador. En esta hora le hablarías tú al corazón, Señor. Y le dirías que el primer paso para vencer como cristiano es ser cristiano. Y que es tu palabra, es la que lo llama, la que le está diciendo en esta hora que venga a la palabra viviente que es Jesucristo. Arrepintiéndose de todos los pecados, de cada uno de ellos, y pidiendo perdón en la sangre de Cristo. Señor, aquí habemos varios que te hemos conocido por algún tiempo. Ayúdanos, Señor, a que nuestras vidas reflejen la palabra tuya, que la gente cuando nos mira alrededor pueda saber lo que tu palabra enseña con solo ver nuestras vidas, oh Dios, porque somos cartas leídas a un mundo que no te conoce. Gracias, Señor, porque tú quieres que seamos más que vencedores en las pruebas y en las tentaciones. Y gracias por el instrumento que nos has dado. Y gracias porque hoy nos has enseñado a recibirlo con deseo, a recibirlo con pureza y a recibirlo con mansedumbre. Que salgamos por esas puertas a vivir de acuerdo a esa verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.